Reporte del tiempo. Gracias por seguirnos en 24 Morelos. Seguimos en estas pláticas con mi querido José Martín, él es meteorólogo, diversos temas estamos abordando y hoy uno muy particular de aquí del estado de Morelos, principalmente de la capital morelense, de aquí de Cuernavaca. ¿Usted cuál es su percepción? ¿Siente más calor, más frío en ciertas temporadas? Hoy precisamente vamos a hablar de esto. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, vamos a seguir hablando entonces de estos cambios que se observan en nuestro país y a lo largo del tiempo. Y hoy muy variado, aquí en la capital morelense, en Cuernavaca, todos estos temas, la ciudad de la eterna primavera, sin embargo, pues en algunas estaciones del año, pues sí se siente mayormente frío, en primavera esto muchísimo calor. ¿Esto a qué obedece? Y bueno, si es justamente esta percepción que se tiene, ¿obedece a qué motivo? Claro, pues son varios los motivos, pero básicamente el crecimiento urbano. Eso hay que observar, digamos, vamos de lo local a lo regional, mundial. Entonces, Cuernavaca, por supuesto, ha crecido bastante a lo largo de los últimos años, ya ni siquiera mencionar 50, quizá 20 años. Ha cambiado bastante, cada vez menos árboles, más edificios, más concreto. Entonces, esto da como resultado que se incremente notablemente la temperatura. El bosque, la vegetación, sirve para regular las variaciones de temperatura. No tan frío, no tan caliente. Pero si quitamos esos árboles, metemos, o como se ha estado pasando, metemos más concreto, edificios, eso se calienta mucho. La capacidad de absorber el calor del concreto es bastante alta y cuando lo libera, pues se mantiene justo el calor. Entonces, esto da como resultado que Cuernavaca, pues, y varias ciudades, nosotros aquí lo sabemos, se sienta más calor o los periodos de frío sean cada vez menores. Eso sí, cuando llega el frío a veces se siente bastante, ¿no? Pero básicamente está aumentando la temperatura en varias partes de nuestro país, incluyendo Morelos, por los efectos del crecimiento urbano. Desafortunadamente no hay algo que lo regule, algo que limite o que digan, se construye una casa, pero tienes que plantar un árbol, o sea, no es algo obligatorio. Entonces, básicamente eso, en los últimos años hay más ciudad, hay más concreto y da como resultado que se incrementen las temperaturas. Y esto hay que considerar, y lo menciono rápido, para que se dé una tormenta se necesita calor. Y si cada vez tenemos más calor, implicaría que cada vez más las tormentas puedan ser severas. Entonces no nos extraña que en próximos años más granizadas, más condiciones de tormentas severas. Entonces, pero bueno, básicamente es por eso, por el crecimiento. Es decir, no es solamente una percepción, sino que sí es una consecuencia de cómo hoy se está actuando y principalmente con el crecimiento de la mancha urbana. Efectivamente, y de hecho también, por ejemplo, cada vez estamos más cerca de Huitzilac, o Huitzilac de nosotros, no sé quién de quién, pero sí, entonces se está acabando con los bosques que estaban en nuestra ciudad, y justamente la ciudad de la eterna primavera está dejando de serlo ahora como que la ciudad del eterno verano, aunque sí hace frío, pero es más el tiempo en el que hace calor que hace frío. Entonces, si bien hay varios factores, como te comentaba, principalmente es el crecimiento urbano de las ciudades y la disminución de la vegetación. Pepe, y muchas veces escuchamos decir, incluso nosotros lo señalamos, todas estas afectaciones, culpamos al calentamiento global, todo este tipo de hace más calor, hace más frío en ciertas temporadas, lo atribuimos a esto. ¿Sí tiene que ver? ¿Sí está relacionado? Yo me atrevería a decir en porcentaje, sí, tiene que ver, pero es mínimo comparado, como te decía, por los efectos locales. Si, por ejemplo, Cuernavaca siguiera siendo con mucha vegetación o estando con mucha vegetación, el cambio climático o calentamiento global sería mínimo. Entonces, por ejemplo, las partes altas de nuestro estado siguen teniendo frío, siguen teniendo heladas. A fin de cuentas, si tenemos una influencia a nivel global de que el planeta se está calentando, pero básicamente influye eso, en la cantidad de vegetación que cierto lugar llega a tener. Entonces, lo importante justamente es saber esa diferencia, ¿no? De calentamiento global, cambio climático, que tanto nos afecta. Rápido te lo comento, a fin de cuentas, cambio climático, cualquier tipo de cambio en el clima, el calor, frío, lluvia, sequía, nieve, no importa. Y parte de este cambio climático, lo más reciente justo es el calentamiento global, es decir, ese cambio que se ha dado en nuestro planeta para calor, para mayor temperatura. Entonces, sí es cierto, en los últimos años a nivel global sigue aumentando la temperatura desafortunadamente, entonces básicamente esa es la diferencia. Ahí está, qué interesante, qué bueno que nos aclaras, porque bueno, insistir, muchos de nosotros cualquier cosa que pase con el clima, pues decimos calentamiento global. No tanto, o sea, sí. Sí está relacionado, pero no al 100%, exacto, no. Más por los efectos locales de cada ciudad, no porque un día granizó, calentamiento global, ay, que nevó, calentamiento.
Nevar, calentamiento global, no tiene esa relación. No tiene lógica también. No tiene lógica, esa es la palabra exacta. Entonces hay que tener cuidado con esos términos, no dejarnos engañar, porque desafortunadamente se crea alarmismo en los medios de comunicación. Si se derritió un poco el hielo, calentamiento global, pero no se dan cuenta que detrás de ello, en los polos, se recupera el hielo. Entonces es como cuestiones políticas, ciertas cosas que quieren jalar por ahí, digamos. Entonces, sí, a fin de cuentas hay que tener mucho cuidado en esos términos, y justo con el derretimiento de los polos también hay algo interesante. Pepe, gracias por esta charla, por esta plática, estas precisiones, y bueno, ya lo saben, no se deje engañar. Sí, hay que cuidar el medio ambiente, pero no todo esto está relacionado con los efectos que pudieran estar causando ciertos fenómenos. Nos vemos en los siguientes días, mi querido Pepe, con otros temas, el fenómeno del niño, la niña, todas estas también cuestiones de derretimiento de polos, todos estos temas nos vas a estar platicando. Mientras tanto, muchas gracias. Gracias a ustedes, claro que sí, con mucho gusto seguiremos entonces mencionando esos temas. Con esta información continuamos en 24 Morelos.